que hablar de las elecciones subnacionales. Ya se vienen y se van presentando algunos candidatos de manera oficial, otros que dicen tener la intención de poder llegar al municipio o a la gobernación. Vamos a analizar uno por uno y, por supuesto, nuestro invitado especial para este trabajo es el doctor José Luis Santisteban, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana. Bienvenido. Gracias por la invitación, muy buenos días. ¿Cómo las primeras presentaciones de estos candidatos? A ver, lo que veo es la visión de lo que hemos venido conversando y analizando a lo largo y ancho de estas elecciones nacionales y también estas locales ahora. Primero que la percepción es de que las candidaturas fuertes y polarizadas van a seguir siendo entre oposición y oficialismo, pero las cabezas visibles en nivel local hay una conversión ya de lo que es el nivel nacional, es decir, principalmente en Santa Cruz, la oposición a la cabeza de Rubén Costas es muy fuerte, así como Evo Morales es fuerte en el nivel nacional. Entonces la polaridad, o sea, con toda la estructura que tiene el oficialismo a nivel nacional como el movimiento al socialismo, otra vez va a volver a marcar la agenda política. Es decir, va a haber una polarización entre las dos fuerzas, entre oposición y oficialismo, que ya ahora cambia y se invierte en los roles. Es decir, la oposición es cabeza en Santa Cruz porque tiene la alcaldía y tiene la gobernación, y el oficialismo viene de ganar un proceso eleccionario, pero que obviamente en la disyuntiva, o sea, de quiénes van a ser los candidatos, va a jugar un antes y un después en el proceso. En lo que viene haciendo, por ejemplo, el movimiento al socialismo, creo yo de que viene cometiendo errores sistemáticos desde la elección nacional. Aún hubiera ganado en Santa Cruz, solamente tiene un parlamentario más que la oposición en Santa Cruz en el nivel nacional, es decir, puede ganar la brigada con un solo voto, o puede ganar la presidencia y la brigada con un solo voto, es decir, las diferencias del 9% implican un solo representante. El otro tema es que me parece que en la disyuntiva de escoger candidatos o de elegir candidatos, el movimiento al socialismo pierde la perspectiva cruceña. Quiere decir, no porque lo hubieran rechazado o no, sino que en esa perspectiva los segmentos de la clase media en la ciudad de Santa Cruz, en las ciudades intermedias como Guarne, Montero, Camiri, San Julián, esos segmentos están diseminados en votos, el voto popular ahí recae sobre la clase media, es decir, usted tiene que buscar un candidato que le jale la votación, como dice el vicepresidente, pero tiene que escoger el segmento mayoritario. Ese segmento mayoritario en Santa Cruz no es clase obrera, son trabajadores informales, son trabajadores formales, somos los profesionales formales e informales, los administrativos, usted y yo los que trabajamos en empresas privadas. Eso es casi el 65% de la votación cruceña. En ciudad, municipio estamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno tiene que buscar un candidato si tiene estructura, si tiene recursos como el gobierno, que interprete la votación del MAS, la jale para arriba, como Evo Morales la jala para arriba en el nivel nacional. Vamos a ver algunos de los candidatos. Tenemos algunos cuadros para compartir con todas las personas. Estas elecciones subnacionales que ya se vienen para el mes de marzo del 2015 y que tiene como candidato oficial a Rubén Costas. Rubén Costas es un líder que escala por sí solo, como usted dice, diversos segmentos que hay en el departamento de Santa Cruz. El otro candidato, de manera oficial, lo ha presentado el movimiento al socialismo. Bueno, Germán Antelo no se sabe, ¿no? Si va para la gobernación, si va para la alcaldía. ¿Cómo lo ve a Germán Antelo? Creo que ha oficializado para la gobernación. Ahí, por ejemplo, el candidato fortalecido y el candidato oficialista de Santa Cruz es Rubén Costa. Ese candidato que viene durante 9 años en una acción mediática de su gestión todos los días en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y que ha tenido una posición muy conservadora frente al gobierno, inclusive se lo relaciona con el gobierno precisamente, pero hay que tomar en cuenta que a la gente no le gusta la confrontación, ¿no? O sea, se equivoca la gente cuando Rubén cree... Costas es más o menos como Evo Morales a nivel Evo nacional, Morales, el liderazgo, ¿no? Rubén Costas representa lo que representa Evo Morales a nivel nacional, es decir, solo con la gestión y los 9 años de bombardeo mediático ya tiene un plus por encima de todos los demás candidatos. Es decir, es el oficialista que tiene mucho apoyo, que tiene una gestión aceptable, la gobernación, así lo miran los ciudadanos, aunque muchos no compartamos, o sea, esa visión, pero sí hay una aceptación mayoritaria sobre su gestión en las 15 provincias, es decir, tiene un crecimiento sostenido. A partir de ahí, por ejemplo, se convierte en el principal candidato opositor en Santa Cruz, que ese es el rival del movimiento al socialismo, y tiene estructura Rubén Costa, tiene recursos porque está manejando la gobernación, ¿no es cierto? Y tiene llegada mediática porque está ejerciendo la gestión pública y sigue ejerciendo la gestión pública. ¿Y Germán Antelo?
Germán Antelo, a ver, lo que pasa es un tema muy especial de análisis porque el doctor Germán Antelo, el liderazgo que tenía en el Comité Pro Santa Cruz, no ha podido posicionarlo en la sociedad civil, o sea, en el ámbito político. 5 años ha sido senador y no ha podido construir estructuras ni un mensaje de liderazgo claro para la sociedad cruceña. O sea, en otras palabras, se ha perdido en el nivel nacional, es decir, no ha ejercido el rol, pero tampoco ha, si usted quiere ser alternativa en cualquier proceso eleccionario, sea municipal, departamental, nacional, lo primero que tiene que hacer es construir un instrumento, construir ideología y construir estructura y tener obviamente recursos. Eso le posibilita, porque en el ámbito de buscar recursos para financiar una campaña, hasta ahí le pueden cerrar la puerta si no es opción. Creo que no es opción para estas elecciones. Creo que perdió la oportunidad de 5 años de haber generado un liderazgo, confrontó muy poco en el nivel nacional y confrontó mucho en el nivel local. Es decir, desde entrada de la gestión equivocó el camino porque el primer año de la gestión del año 2010 confrontó en la alcaldía, confrontó en la gobernación, entonces está excluido un poco de los grupos de poder que pueden, o sea, llevar y pueden suspenderlo en una votación. Rolando Borda es el candidato por el Movimiento al Socialismo, lo presentó el presidente del Estado. ¿Es fuerte Rolando Borda? ¿Es la presencia del señor Rolando Borda? ¿Es fuerte en Santa Cruz, sí o no? No, no es fuerte, le voy a decir por qué, porque solo representa el conglomerado estructural del MAS. Quiere decir que solamente representan las bases estructuradas y organizadas del gobierno en Santa Cruz. Es decir, tener más de 300 instituciones públicas y más de 100 de ellas están en Santa Cruz con ramificaciones en empresas como Yacimiento, Entel y todas las que usted nombra. Tener un plus en la alcaldía, o sea, eso le da, o sea, a él una base estructural que es la misma base que tiene el Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Ahora, si él va a jalar esa votación dura y el voto duro del MAS que está entre 25 y 30%, es muy complejo saberlo eso con el candidato. Primero porque el candidato no tiene visión de gestión pública, es decir, la gente nunca lo ha visto en la gestión pública. Eso es un punto negativo, es decir, nunca ha actuado, no conoce. Segundo, no es un hombre que tenga un grado de intelectualidad que pueda llegar a convencer a la clase media, es decir, a los que estamos convencidos y a los que conocemos medianamente la política. No hay que equivocarse, la clase media conoce muy bien el comportamiento político, que son 32 años que viene votando, y en los últimos 10 años, una vez por año por lo menos ha venido votando. Entonces, sabe y conoce cuál es el comportamiento de la política y de los políticos. Entonces, lo tiene muy claro, o sea, la visión. Y Rolando Borda no representa clase media, es decir, no, y es muy difícil que en 3 o 4 meses, con Navidad, Año Nuevo, Reyes, Carnaval, venga a posicionarse. Entonces, ahí uno lo mira, por ejemplo, y la única fortaleza que va a tener va a ser el mensaje político partidario, el de la estructura, hablar del proceso de cambio, la nacionalización, lo que no pega mucho ni en el municipio ni en la MAS en Santa Cruz. ¿Cómo? ¿Le faltan líderes al MAS en Santa Cruz? ¿O por qué la elección? Lo que pasa es que el gobierno prioriza porque tiene una agenda 2025, nadie. Esa agenda 2025 lo llama a priorizar solo lo nacional. Es decir, ellos saben, el gobierno sabe muy bien la fortaleza de fortalecer Santa Cruz a través del MAS con un candidato corporativo de adentro de la fila, lo va a llevar a que ese partido o el MAS se fortalezca para el 2016, que es un año bisagra de la reforma constitucional parcial que va a haber y lo que se tiene en la agenda. Esa reforma parcial va a dar la reelección indefinida, puede dar la reelección indefinida, no solo para Evo Morales, sino para todos. Entonces ahí, por ejemplo, cuando fortalezca el partido, así como ganó la Constitución, por ejemplo, ganó en 5 departamentos, en Sucre un virtual empate y en los 4 de la media luna perdió la Constitución, perdió con más del 60%, en Santa Cruz no ganó la Constitución. Entonces ahí, por ejemplo, lo que está fortaleciendo y priorizando es el proceso a nivel nacional y no está trabajando liderazgo local. Es más, los liderazgos locales son muy cuestionados, como el caso de Saúl Ábalos, Quirós, no tienen ningún trabajo municipal, como el caso de Bedia en la gobernación, o sea, que causan hasta vergüenza al gobierno. Entonces produce, o sea, una especie inclusive externa de rechazo. Uno lo mira, por ejemplo, a Reini Ferreira, que es un intelectual de primera línea, ¿no es cierto? Y obviamente en el nivel nacional lo que ha hecho recién el gobierno de incorporar gente que no era la adecuada, ¿no es cierto?, cuestionada, ¿no?, e incorporar personajes, o sea, que la hace a la gente bien de afuera o considerada líder regional, desencantarse el proceso de cambio. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el MAS. No está sabiendo leer la lectura perfectamente
perfectamente de lo que quiere la clase media. Y yo digo muchas veces, me parece que el gobierno en ciertos momentos no conoce Santa Cruz todavía. No conoce Santa Cruz porque no logra todavía aterrizar en el 60% de conglomerado votante que representa esa clase media electoral. La gente en las calles, ¿qué dice de los candidatos? Salimos para hacer este sondeo y poder presentárselos. Llama mucho la atención, sin desmerecer el trabajo del señor Rolando Borda, porque es una persona reconocida por su rubro, reconocida por la Central Obrera Departamental. No desmerecemos en ningún momento el trabajo, pero ¿será que la gente conoce a Rolando Borda? Salimos a las calles y consultamos. ¿Conoce al señor Rubén Costas? Sí, lo conozco. ¿Quién es Rubén Costas para usted? Bueno, es el que manda aquí en Santa Cruz, digamos, sin decirlo mandón, ¿no? ¿Y lo conoce al señor Rolando Borda? No, ni idea. Yo lo conozco, sí, es nuestro gobernador. ¿Y lo conoce a Rolando Borda? No, no lo conozco, él no lo conozco. ¿No tiene ni idea de quién es? Ni idea. ¿Es el gobernador? ¿Y lo conoce a Rolando Borda? No, para nada. ¿Usted lo conoce a Rubén Costas? Sí, de oídas. ¿Sabe quién es él? Claro, ¿Y lo conoce a Rolando Borda? también. ¿Qué conoce de Rolando Borda? Rolando Borda es un dirigente de la Central Obrera Boliviana y según tengo entendido es un antiguo luchador por los movimientos de los obreros. Es un trabajador. ¿Conoce a Rubén Costas? Sí. ¿Y lo conoce a Rolando Borda? Sé pues, quién es el prefecto. ¿Y lo conoce a Rolando Borda? No, no lo conozco. Bueno, mostramos caras, Rubén Costas, que es candidato oficial para la gobernación, Rolando Borda, que es el candidato por el Movimiento al Socialismo, que acaba de ganar elecciones generales y que busca el triunfo en Santa Cruz con un candidato que, como ustedes escuchaban en el sondeo, no todas las personas lo conocen. Una persona de 15 que fueron entrevistadas dijo que sí sabía que era de la Central Obrera Departamental y que iba a ser candidato, pero el resto no lo conoce. ¿Será que el Movimiento al Socialismo logra victoria en Santa Cruz para estas elecciones subnacionales? No creo que, bueno, la percepción, o sea, primero, a ver, usted tiene una estructura del proceso de cambio que es muy fuerte en el nivel departamental, porque hay 15 provincias donde se va a desarrollar el proceso eleccionario. Entonces, es en circunscripción departamental. A partir de ahí, por ejemplo, la estructura, el partido y los recursos hacen que usted tenga un gran hilado que es favorable a usted. Y a eso hay que ponerle el cherry, y yo creo que le han puesto una manzana, porque no es el cherry del helado ni de la torta. Es decir, hay una serie de elementos que hacen de que usted tenga mucho más posibilidades que otras candidaturas y otras organizaciones de ganar. Y aquí, por ejemplo, el candidato no le ayuda al gobierno porque el segmento, probablemente un trabajador obrero, un representante aymara, indígena, campesino, originario, como el caso de La Paz, por ejemplo, tiene una candidata a la gobernación que es nacida y formada en las Bartolinas Sisa, pero el segmento es totalmente diferente, el del Alto, el de la ciudad de La Paz, al segmento de Santa Cruz. Entonces, ese es el análisis, por eso es que el Movimiento al Socialismo buscó primero afuera y encontró y terminó con algo de adentro. Entonces, muy difícilmente logre posicionarse en esa clase media que miramos, clase media para arriba, clase media ahí que están, o sea, los que somos formales, los que somos informales, los dirigentes gremiales, que ya tienen acceso, sí o no, a los servicios básicos, con serias dificultades, pero tienen servicios básicos, tienen acceso a la salud, a la educación y a un empleo, formal o informal. El señor Rolando Borda habló y también vamos a compartir con ustedes, a pesar de que se lo critica, él dice que tiene una estrategia, que tiene una estructura y asegura que le va a ganar a Rubén Costas en las próximas elecciones. Y estamos seguros que como trabajadores, como obreros, así como nuestro presidente que nos ha depositado la confianza, en este caso para que asumamos la candidatura a la gobernación, y en esa medida pues estamos comenzando a trabajar ya en la planificación para que encaremos de forma responsable nuestra candidatura y tenemos la seguridad que vamos a llegar a la gobernación para que la gobernación sea realmente del pueblo, que no esté con puertas cerradas. El candidato a la gobernación por el MAS, Rolando Borda, aseguró tener una estrategia para ganarle al gobernador Rubén Costas. Destacó también que los proyectos El Mutún, Rosita y las autonomías serán algunas de sus propuestas a implementar en Santa Cruz. La Central Obrera Departamental ha presentado el proyecto del Mutún como de Rosita. El tema Mutún es un proyecto bastante anhelado para que el departamento siga siendo el polo de desarrollo.
con una inversión de 405 millones de dólares. Está el tema Rositas, que viene siendo postergado desde el 1970 y que tenemos la seguridad de que eso, por pedido de la Central Obrera Departamental, ha sido incorporado al Plan Nacional y que nosotros impulsaremos desde nuestro plan departamental, porque estamos seguros que vamos a llegar a la gobernación. Este ha sido el análisis de los candidatos a la gobernación en Santa Cruz. Rubén Costas tiene el liderazgo de Evo Morales a nivel nacional, pero en Santa Cruz, dice el analista que hoy nos acompaña, Germán Antelo, no es el momento para que vaya a buscar por todo lo que hizo en el Comité Pro Santa Cruz y la confrontación que se dio con el gobierno, con la gente a nivel nacional, con la gente a nivel departamental cuando estuvo en el Comité Pro Santa Cruz. El último, el señor Rolando Borda, es una persona que no le suma al gobierno, no es el cherry, es una manzana que puede deshacer el helado, a decir de nuestro analista. Hablemos ahora de la alcaldía municipal. Son 3 Fernández que buscan el sillón municipal: Percy Fernández, Johnny Fernández y Roberto Fernández. ¿Cómo los ve? A ver, fíjese usted que la política es tan dinámica que no puede sustraerla usted en el tiempo. Hace 10 años era improbable que Percy le gane a los hermanos Fernández. Después de 10 años, Percy Fernández tiene una gestión exitosa en la alcaldía, en la visión de la gente, aunque muchos tampoco no estemos muy de acuerdo con el ordenamiento de la ciudad, con ciertos temas como la salud, la educación, de cómo funciona y la seguridad ciudadana, que son temas municipales, que la alcaldía se ha fortalecido con mayores recursos, con mayores competencias, gracias a la Constitución y a la nacionalización de hidrocarburos. Ese es un tema. El otro tema es que no han estado vigentes los hermanos Fernández, es decir, y la gente visualiza mucho el momento, el presente y el futuro. Es decir, la sociedad cruceña, igual que la sociedad boliviana, ha madurado mucho en su sistema de votación. Quiere decir que ahora está mucho más preparada para votar mejor y para escoger mejor. En este momento Percy Fernández es casi imbatible, porque los hermanos Fernández no han estado construyendo política y están alejados de la administración pública. ¿Y ese show mediático en el que aparecen algunos de los candidatos? Lo que le da un plus a Percy es la gestión aceptable que tiene. Eso le da un plus, es decir, la construcción de la ciudad, los pasos de nivel, ¿no es cierto? Y también todo el pavimento a lo largo y ancho. Aunque no sea una gestión eficiente y exitosa y transparente la de Percy Fernández, está muy por encima de los demás candidatos. Johnny Fernández está alejado de la política, vuelve, va, pero me parece de que están equivocando el camino los demás candidatos opositores a Percy, porque son poco serios en plantear alternativas de qué es lo que se puede hacer. La gente visualiza bien lo que se puede hacer, sabe la capacidad y conoce su municipio. Son más de 30 años de democracia y 25 años de democracia municipal a partir del 85. Entonces usted está analizando, o sea, un sistema ciudadano que ya viene funcionando con su alcaldía, que sabe perfectamente qué puede hacer la alcaldía, que tiene serias deficiencias, pero que ha encontrado en Percy un constructor de la ciudad que puede seguir todavía una gestión más aportando a esa construcción y no mira un liderazgo claro afuera que lo pueda hacer mejor o que lo pueda reemplazar mejor, porque en Santa Cruz la crisis del liderazgo está haciendo que no se trabaje para ello. Es decir, que aparezcan candidaturas 5 o 4 meses antes de los procesos electorales, y eso es terrible para la democracia, porque las agrupaciones y los partidos políticos son como las personas, construyen liderazgo a lo largo del tiempo, no solamente 3 ni 4 meses. El Movimiento al Socialismo hizo una invitación a un periodista de una casa televisiva colega, él mismo que dijo simpatizaba con la idea, pero que consultaría con su familia. Al ser prioridad para él la decisión de la familia, a decir de él, la familia no aceptó su candidatura. Hablamos de Enrique Salazar. ¿Era positivo o negativo para la gente del MAS? Ahora ya se sabe que no va como candidato, pero el buscar, usted dice, este liderazgo 3 meses, 4 meses antes de las elecciones. A ver, Enrique Salazar era muy potable para el Movimiento al Socialismo. Primero porque tiene ya, en la visión de la gente, tiene un trabajo recorrido en los medios, es decir, el trabajo solidario. Todas las noches estar ayudando a la gente, y en la visión, o sea, del hombre, tiene una conducta impecable, intachable frente a los ciudadanos. Es decir, lo conocen porque es bueno. Pero hay una radicalidad, obviamente, que tiene rechazo, tiene adjetivo, pero esa radicalidad no pasa entre 6 y 8%. De la población votante, es decir, los que quieren, los que no quieren verlo a Evo, los que no quieren verlo a Rubén, por decirlo. Entonces, esa radicalidad no pasa, el segmento, o sea, de Enrique Salazar,
era el perfil para alcalde municipal, porque tiene un segmento distrital, aunque él llegue todas las noches a la provincia, pero su radio de acción no es provincial, es local. Es decir, donde entrega silla de ruedas, donde genera una colecta para ayudar a los ciudadanos, es en la ciudad. Entonces es para los hospitales, es para las instituciones de beneficio, trabaja directo con Le iba a hacer muy bien al MAS entonces tenerlo como candidato. Muy bien, y ese candidato en realidad lo podría inquietar, lo podría haber inquietado a Percy Fernández. Hay una persona del Movimiento al Socialismo que ahora no oculta el deseo de poder alcanzar la silla municipal. Hablamos de la diputada Betty Tejada, que ayer manifestaba, a ella le gustaría mucho poder ser candidata para alcaldesa. Unas invitaciones, algunos apoyos, los cuales agradezco muchísimo, y por supuesto que si somos apoyados por una estructura orgánica, que es lo que debemos hacer, vamos a trabajar con el mismo empeño que lo hicimos en la asamblea. Así de esta manera la diputada por el MAS Betty Tejada aseguraba que le gustaría ser candidata a la alcaldía en Santa Cruz y que todo lo deja en mano de sus organizaciones sociales. ¿No se descarta así que usted sea candidata a alcalde? No quiero ser yo la que hable, no, yo creo que dice mucho menos, diría yo, el que uno hable de uno mismo. Yo creo que hay que esperar, por supuesto. Yo creo de que todos los que tenemos participación dentro de un partido político es porque a través de cualquier espacio, o apoyando, o en la campaña, o en cargos de órganos públicos, queremos aportar, ¿no? Por otro lado, Betty Tejada aseguró que Rolando Borda es y será un buen candidato para hacerle frente al gobernador Rubén Costas. Me parece muy interesante, primero porque ha salido de un consenso generalizado, ¿no? Segundo, porque expresa al gran sector laboral que somos todos los que trabajamos. Tiene invitaciones, quiere ser candidata, pero espera que sean las bases quienes hablen. Dice que no es muy bueno poder hablar de uno mismo, aunque no esconde este deseo que ella tiene de poder llegar a la candidatura por la alcaldía. ¿Le haría bien o mal la candidatura de Betty Tejada? Tiene las mismas características el señor Borda, simplemente que es en el contexto citadino. Es decir, no es obrera, pero es citadina, es decir, es ciudad-municipio. No creo que le haya mucho bien al MAS porque nace del sistema corporativo del MAS. O sea, no nace, y primero de que tiene ya una trayectoria política en otros instrumentos políticos. A la hora de la campaña sale todo, porque si no, a la hora de la campaña, entonces esa es una debilidad. Y la otra debilidad que veo es que solamente va a responder a las estructuras del movimiento al socialismo. Si bien el gobierno ha avanzado en la ciudad porque ha ganado 2 circunscripciones más, pero ha ganado en lugares y en zonas consideradas deprimidas de la ciudad, como el distrito 2 y el distrito 10, por ejemplo, la zona sur. A un lado y el plan 3000 son las 3 circunscripciones que tiene. No es suficiente ello porque la gestión de Percy ha podido llegar a esos lugares, con pavimento, mala, tropezones, pero ha podido llegar. Y el otro tema que veo es que está apoyado solo en la estructura del movimiento al socialismo. No ha tenido llegada Betty Tejada a la institucionalidad cruceña, a esa clase media que ha podido darle un plus al movimiento al socialismo y poder tener mucho más curules o poder ganar la alcaldía. No creo que le ayude mucho porque es parte de la estructura y es parte del sistema corporativo solo del MAS, como ella misma lo dice, ¿no es cierto? Está esperando las estructuras que decidan del MAS. Y yo creo que el gobierno ha construido mucho liderazgo en el nivel nacional con Evo y García Linera, pero ha descuidado en los departamentos, producto de ello que en unos departamentos está cambiando y modificando candidatos y en otros los está ratificando, donde la percepción ciudadana tiene aceptación, como el caso de Pando, por ejemplo, que es gobernador y la alcaldesa, tienen un nivel de aceptación de arriba del 60%. El 29 de marzo son las elecciones subnacionales. Queremos presentarles a cada uno de los que van oficializando y sus perfiles, más allá de verlos con trajes de superhéroes o de poder ver un show mediático, conocer la estructura que están manejando para que usted sepa el día que tiene que ir a votar, parte de los trabajos que han ido desarrollando cada uno de ellos. Quiero agradecerle mucho a nuestro invitado especial, que tenga buenos días. Gracias por la invitación, muy buenos días. Cualquier momento lo volvemos a convocar. Vamos a continuar con más.